minutos. La ministra del Interior, Ixquia Siches, no descartó anuncios importantes para hoy en el marco de la visita que desarrollará la región de Tarapacá. Todo esto luego de que el Ejecutivo descartara decretar estado de emergencia en el norte del país. Ayer el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve, lideró una serie de reuniones en Arica y sostuvo que ninguna banda criminal está por sobre las instituciones del Estado. Vamos a hablar de esto y mucho más con Néstor Aburto. Hola Néstor, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Manteniendo firme la decisión de no decretar estado de excepción de emergencia en la llamada macrozona norte del país, como lo solicitaron algunos legisladores y también las autoridades de la zona, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Ixquia Siches, va a llegar hoy con una serie de reuniones, para encabezar una serie de reuniones en la región de Tarapacá, con especial atención, dijo, a la situación de Colchane y la crisis migratoria que se extiende por otros puntos. Ayer, tanto la jefa de gabinete como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reafirmaron su postura en contra de establecer esta medida en el norte de Chile, asegurando que para este tipo de problemas se requiere algo más profundo que un estado de excepción. Ante esto, un grupo de parlamentarios de la zona advirtió que de no decretarse esta medida en sectores afectados por la migración irregular y el crimen organizado, no aprobarán la prórroga de la herramienta en las provincias de Arauco, Biobío, Cautín y Malleco, es decir, en la macrozona sur. Van a poner eso sobre la mesa, un estado de excepción en el norte, para poder aprobar los parlamentarios del norte lo que está pasando en la denominada macrozona sur. La ministra Ixquia Siches respondió y sostuvo que, si bien entiende la preocupación de los congresistas, no comparte las amenazas. En paralelo, y luego de asegurar que el gobierno no tendrá complejos en combatir la migración irregular, informó que se realizarán anuncios durante esta jornada en medio de su visita a la región de Tarapacá. Primero, no somos para nada partidarios de las amenazas. Coincido con los parlamentarios y parlamentarias en los resultados que esperamos. Creo que en torno a los medios tenemos que hacer un análisis mucho más exhaustivo. Tenemos algunas diferencias como gobierno y esperamos poder conversarlos. Vamos a estar realizando anuncios. En el marco de este despliegue de Interior en el norte, ayer el subsecretario Manuel Monsalve lideró una serie de reuniones en Arica, donde, a diferencia del enfoque migratorio que tendrá hoy el trabajo de la ministra Siches, se trabajó básicamente crimen organizado. Se constituyó el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, comprometiendo recursos para mejorar la dotación de vehículos policiales, equipos de extracción de datos y también de detenciones. Además, se van a invertir en una serie de zonas que se han visto afectadas por las bandas criminales, como por ejemplo el Cerro Chuño, en la cual se pretende realizar un operativo similar al efectuado en el barrio Meix, en Santiago. El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, indicó que para combatir la delincuencia en el lugar se necesitan medidas profundas y defendió la negativa del gobierno de decretar estado de excepción de emergencia en la ahora denominada macrozona norte. Cualquier estado de excepción sin planificación, cualquier estado de excepción sin ningún tipo de estrategia es una medida condenada al fracaso. Somos testigos de eso en Arica. Lo que tenemos que construir primero es tener planes, tener diseños y apuntar hacia zonas que son críticas. En el caso de Arica, Cerro Chuño, tener el control de terrenos que están hoy día tomados lamentablemente por las mafias, lamentablemente por los traficantes. Vamos rápidamente. Fíjese que uno de los temas que se tomó la agenda del subsecretario Manuel Monsalve fue las acciones que se están realizando en contra de la organización Tren de Aragua, pero no solo la organización Tren de Aragua, sino los asociados al Tren de Aragua, para que usted se haga una idea. Por ejemplo, los gallegos. La autoridad sostuvo que lo que se ha hecho con ellos demuestra que ninguna organización criminal está por sobre las capacidades de inteligencia de la institución del Estado. Monsalve también tuvo palabras para la información entregada sobre el líder del Tren de Aragua en Chile, quien obtuvo una visa temporal del 2019, es decir, durante el gobierno anterior, 2 años después de ingresar a Chile. Aquí está la muestra clara, nítida, que no estamos frente a ningún adversario invencible, que las instituciones del Estado no puedan identificar y desarticular. No lo hago para menoscabar a ningún gobierno, también lo hago para que nadie dé clases de cómo se hacen las cosas, porque muchos dan clases de cómo se hacen las cosas, pero cuando les tocó hacerlas, tampoco pueden mostrar éxitos contundentes en esta materia. Hay que precisar, eso sí, algo que para algunos se está politizando el debate del Tren de Aragua y hay que tener atención con eso, producto de las declaraciones de Manuel Monsalve, porque Manuel Monsalve omite algo importantísimo.
El líder del Tren de Aragua, que estamos hablando, que se llama Carlos Leonardo González Vaca, conocido como La Estrella, líder, el que tiene el teléfono directo con Niño Guerrero, que es el líder mayor supremo, digamos así, de esta franquicia del Tren de Aragua. Bueno, algo que omite el subsecretario del Interior es que Carlos González Vaca, La Estrella, llegó a Chile el año 2017. En medio de los haitianos, entrando por el aeropuerto, llegó Carlos González. Y llegó y de inmediato se instaló, ¿dónde? En Viña del Mar, Villa Alemana. ¿Le suena? La cantidad de homicidios que empezaron a ocurrir en esa zona, homicidios brutales, tiroteos en la playa. Bueno, llegó ahí y fue bajo la administración de Michelle Bachelet, particularmente de Mahmoud Alewi, en la Subsecretaría del Interior, que se le concede la primera visa al líder del Tren de Aragua. El asunto es que el año 2019 se le acababa el plazo de esa visa. ¿Y saben lo que quiso hacer el líder del Tren de Aragua? Pedir su residencia definitiva. Tenemos aquí los datos, incluso la fecha, cuando llega a la gobernación de Valparaíso a pedir su residencia definitiva. El año 2019, cuando toca la puerta de la gobernación, él no presenta un documento que es tremendamente importante, que es el documento sobre su certificado de antecedentes en Venezuela. Por eso se le rechaza la residencia definitiva en el año 2019, pero como dictaba la ley de ese momento, recuerden que luego se cambia el marco legal, él queda con un año provisoria hasta poder buscar los documentos y ponerlos en la ventanilla. Un año que obviamente expiró, por ende estaba ilegal en nuestro país. ¿Cuál es el asunto? En que los documentos del año 2019, incluyendo la Policía de Investigaciones, dicen que es una persona intachable y que podía recibir la residencia el líder del Tren de Aragua. Y esto nos recuerda algo, que el Tren de Aragua no lo descubrió ni la PDI ni los Carabineros. Por ende podemos demostrar con esto que desde el año 2017 el Tren de Aragua ya daba sus primeros pasos en el país, al menos formalizando sus primeros pasos en el país, y ahí estaría la tendencia de homicidios, por ejemplo, en la región de Valparaíso. El asunto es que la PDI comparte un documento del año 2019 donde no se hace alusión a que esta persona pudiera estar en el Tren de Aragua, porque recuerden que el Tren de Aragua es Gendarmería quien alerta sobre que algo estaba pasando al interior de las cárceles con esta organización criminal. Es decir, el Tren de Aragua se pasó por la nariz de policías de investigaciones, de autoridades de gobierno, de Bachelet, de Sebastián Piñera, de todos, y nadie se dio cuenta de ello. Continuemos con lo que ha pasado en el norte, porque el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, dijo que la zona sigue preocupada por el posible avance del Tren de Aragua o los gallegos, entendiendo que no importa, dice el gobernador, el lugar donde estén sus miembros, ya que esta organización seguirá operando. Y da lo mismo donde esté la locación de sus miembros activos, si Estado no dentro de la cárcel, si Estado no dentro de la región, si Estado no dentro fuera del país, sigue siendo un miembro activo de esta organización criminal. Y desde ahí, yo no sé si alguien se atrevería a afirmar que este tipo de banda está desarticulada y que dejó de operar en el país. La expectativa es que exista una estrategia territorial que tenga una pertinencia específica aquí. No se trata de intervenir quizás en toda la región, ¿no? Los gallegos, su organización principal, ellos son criminales, está a 393 kilómetros de Arica. Ahí está la organización. De hecho, ya van a ser 48 horas, los gallegos mataron a un policía peruano. Se está investigando, usted lo puede encontrar. Hay notas del diario La República, larepublica.p, si usted tiene dudas lo puede buscar ahí, donde se hacen la pregunta, ¿cuántos homicidios en el Perú, particularmente en Arequipa, y en las zonas cercanas hacia la frontera con Chile, son de los gallegos? Es una organización que está tomando mucho poder en el sur de Perú y que obviamente eso complica porque demostraría que el fiscal regional de Arica y el propio subsecretario del Interior están equivocados cuando dicen a la población que estén tranquilos porque ya hay 29 en la cárcel, no hay ningún problema. Ayer, carabineros de la zona se contactaban con nosotros fuera de micrófono para contar, casi hacernos una invitación. Cualquiera puede en la noche ir a Perú, volver, o sea, estos criminales, de estas organizaciones criminales que no tienen ni un apego a la vida porque sacan el arma y disparan, entran y salen como Pedro por su casa sin ninguna posibilidad, en definitiva, de tener una infraestructura real, de detener esta violación de las fronteras chilenas día y noche. Néstor, ¿cuál es el error del subsecretario Manuel Monsalve? Yo creo que el error del subsecretario es minimizar una situación que es crítica,
entendemos su rol de subsecretario, que tiene que tratar de decir que todo está bien. Pero es minimizar una situación que es crítica y caer en esta comparsa de que aquí ya lo tenemos controlado y todo, porque yo creo que la población hay que hablarle con la verdad de lo que está realmente pasando en Arica, y cualquier persona que vive en Arica sabe los niveles de violencia que se están viviendo. A ver, hay hechos que son objetivos, porque los números siempre dicen cosas. El alza de los homicidios en Arica es impactante, y en el norte en general es impactante. Entonces, yo creo que no hay que minimizar nada. Sí, ahí están los números. Stop abierto. A ver. Homicidio. El año 2017 mataban en Arica a 7 personas. Hoy el número va en 11 al año 2022, y el número ha venido creciendo porque el 2020, producto de la pandemia, obviamente se logró frenar. Pero, por ejemplo, las lesiones disparadas, 783, los robos en Arica, 2.192. El año 2018, dejémoslo, era 1.655. Ahora los robos aumentaron a 2.192. Y así podemos seguir. Por ejemplo, el sistema Stop a nivel nacional, ¿qué nos dice? Para que usted se haga una idea, los homicidios el año 2017 en Chile mataban a 297 personas. ¿Sabe cuántos matan hoy día el 2022? 460 a lo que va de este año. Todavía nos quedan 5 meses por delante. Y lo que mencionábamos, que hablábamos fuera de micrófono respecto, claro, están las cifras que obviamente son objetivas y que muestran aumento de delitos, pero también hay un cambio en el tipo de delitos, de delincuencia, digamos, común, habitual en nuestro país anteriormente. Muchas personas se sorprenden de que actualmente, cuando se ven enfrentadas a un hecho delictivo, dicen: yo entregué todo, no puse ninguna resistencia, y así todos son lesionados, algunos son asesinados, aun cuando ceden. Eso también llama mucho la atención. Efectivamente, y otra cosa que no he escuchado tampoco a la ministra de la Mujer, que debería tener una campaña muy fuerte con esto, que son las violaciones, y esto sí que preocupa, porque todos sabemos, y lo hemos hablado acá con especialistas en los programas, que las violaciones, existen 2 tipos de violaciones, que es la violación, la violenta, la que aborda en la calle y que es denunciada de inmediato, y están las otras violaciones que ocurren puertas adentro de amigos, familiares, qué sé yo. Bueno, las violentas, las que son denunciadas, las que llegan a una comisaría, han aumentado exponencialmente. Fíjese que las violaciones en lo que va del año, insisto, quedan 5 meses para cerrar el año, 1.555 violaciones denunciadas. El año 2017 las violaciones eran de 1.097 en el año entero, digamos. Y hay un aumento importante. A ver, hay otra pregunta que también podemos hacernos, pero no tenemos respuesta, obviamente. Hubo una época en que prácticamente los homicidios, casi en un 90%, eran finalmente con investigaciones que daban resultados positivos, se identificaban a las personas que los habían cometido. ¿Cuántos homicidios hoy día en Chile quedan sin sanción? O sea, con resultados investigativos negativos. Es una pregunta que hay que hacerse, porque ahora están diciendo los policías, tienen razón, que cuando llega alguien con un casco de moto, saca el arma, dispara y se va, es muy difícil, obviamente, llegar al responsable. Que además muchas veces ese responsable hay un autor que es inmediato, que es el asesino material, pero también están los autores intelectuales, los autores mediatos. Bueno, ¿dónde está todo eso? Alguien manda a matar también. Alguien sabe, algo, son cómplices, son los que proporcionan incluso los medios, coautores desde el punto de vista penal, de la participación penal. Bueno, yo creo que estamos metidos en un lío desde ese punto de vista también muy grande, muy grande, desde el punto de vista investigativo. Sí. Ya, pero ahí está. Y por último, tengo una última duda, solo para dejarlo muy en claro. Los gallegos y el Tren de Aragua, ¿son socios? ¿Son compañeros? ¿Son dependientes uno del otro? ¿Son seguidores? Lo que se ha investigado en Perú es que son dependientes uno de otro, una especie de sociedad. Ya. Se dedican a parte de la estructura de ellos es complementada con lo que hacen o las instrucciones que tiene el Tren de Aragua en sus distintos capítulos. Claro, como representación, embajada. Sí, pues ya lo hemos explicado, que el Tren de Aragua nace en Venezuela, pero la verdad que ellos tienen control desde trata de personas, para la prostitución, droga, armas,
En fin, tienen varias unidades, digámoslo así, como modelo de criminal de negocio, tienen varias unidades. Y dentro de ello, en el caso de Los Gallegos, es una organización criminal que también está compuesta por venezolanos, pero que su epicentro está en Arequipa. Hay reportajes enteros en Perú sobre la situación puntual de Los Gallegos en ese lugar. Oye, lo otro, el sistema stop.carabineros.cl. Usted puede entrar ahí, cualquier chileno puede entrar. Lo mostrábamos en pantalla hace algunos minutos, y también le da los lugares de peligrosidad dentro de la ciudad. Y llama la atención, y usted lo puede hacer en su oficina, por ejemplo, a esta hora, o en su casa, en su teléfono, los perímetros cercanos al Palacio de la Moneda. Tenga cuidado si va a pasar por ahí. No es el lugar más seguro como alguien creería. ¿Ah, no? No, porque hay robos con violencia. Un 12.50% de las denuncias que se realizan ahí son robos por violencia, robo con intimidación, robo con sorpresa y robos violentos en todo el perímetro cercano de la Alameda al Palacio de la Moneda. Y finalmente, va a terminar. Es muy importante, lo han dicho todas las personas que se dedican a la seguridad en el país, que están a cargo de la seguridad, me refiero a policías, etcétera, que hay que cerrar la frontera. O sea, hay que eliminar esta especie de casco con hoyos que tenemos en estos instantes, donde entra agua. Y por lo tanto, ser la finalidad principal, porque está demostrado que están entrando por ahí, y que están entrando por ahí, ¿no es cierto? O sea, hay que cerrar la frontera e identificar a las personas que entran. ¿Qué medidas hay para esto? No, porque si no hay nada que hacer. ¿Hay alguna medida o no? Yo creo que es un trabajo que debería tener como eje central esta administración para demostrar una diferencia concreta y probablemente salvaguardar vida, porque aquí estamos hablando que todas las noches o durante los días están matando chilenos, a diferencia de lo que pasó con los últimos 16 años de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que recuerden ustedes que se gastó muchísima plata en los planes Frontera Norte, pero a la luz de los hechos nada de lo que ellos hicieron sirvió y fue un fracaso como política pública. Ahí hay una posibilidad. Yo creo que esto se puede ir o terminar en el Parlamento más que en el Palacio de la Moneda. Yo he visto más parlamentarios preocupados de este tema que lo que uno puede ver directamente a las autoridades de gobierno. Ya, va la ministra al norte y por lo tanto veremos si hay algún anuncio. En todo caso ya se descartó estado de excepción constitucional, estado de emergencia para el norte del país. Eso está descartado. Militares, se supone que los militares ya están en funciones colaborando con las policías en temas de resguardo de la frontera. Evidentemente ha sido un completo fracaso ese tema. Hay una información para terminar de la plataforma de análisis comparativo integrado de Carabineros, que incluye denuncias y detenciones, y resulta que el promedio mensual nacional al año y a la fecha correspondiente a la semana de julio registra a nivel nacional un aumento del 50,9%. Son cifras, o sea, enorme. O sea, esto es como un tsunami el que se está viniendo, como de un año aumenta en un 50%. Sí, hay comunas tomadas donde... en la región de Arica un aumento del 63,1%, en la región de Tarapacá 61,4%, en la región de Antofagasta 49,6%, o sea, 50, digamos, ¿no es cierto? 49,6%. Perdón, en Antofagasta, en Atacama 71,8%. Esto está desbordado. Uno ve, cada vez que ve cifra, Néstor, esto está absolutamente desbordado. Yo me atrevería a decir que buena parte del país tiene, o al menos las grandes urbes en Chile, revisándolas, porque hoy día vamos a hacer entrevista en BioBio TV también con este tema, tienen todas sobre 50%, Tomás. Y hay que compararlas, si usted lo hace en su casa, pues le decíamos, stop.carabineros.cl, están todos los datos ahí, es bien interesante. Hay que compararse siempre con el 2018-2017, porque obviamente el 2019 aumentaron los delitos por lo que pasó en octubre, pero además el 2020 estuvimos muchos encerrados por producto de la pandemia, entonces habría que hacer esa tabla de comparación. Claro. Gracias, Néstor. Bien. Chao, Néstor, hasta pronto. 2 de los 5 ciudadanos venezolanos imputados por trata de personas con fines de explotación sexual fueron reformalizados. Esto después de que la Fiscalía en Puerto Montt duplicara el número de víctimas en los primeros meses de investigación. Durante la audiencia se confirmó que las mujeres mayores y menores de edad llegaban mediante engaños a Arica por pasos nuevamente ilegales para luego ser trasladadas a Santiago, Temuco y a la capital de los Lagos, junto con conocerse que algunas fueron intimidadas por quienes habrían asegurado pertenecer al Tren de Aragua. Robinson Cárdenas con detalles. La audiencia realizada ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt no contó con la totalidad de los investigados, puesto que 3 de estos se encuentran en cuarentena por COVID-19.
En la reformalización de cargos se conoció de nuevas víctimas mayores y menores de edad, las que viajaron desde Venezuela por tierra ingresando a Chile por pasos inhabilitados, desde Arica por aire hacia Santiago y desde ahí a Temuco y Puerto Montt. Durante el viaje además se enteraban de las verdaderas intenciones de las personas que las habían captado como trabajadoras sexuales en la mayoría de los casos. También se reveló que una de las víctimas fue contactada para trabajar en Chile como vendedora de zapatos y ya en territorio nacional se enteró de que bajo amenaza debía ejercer la prostitución. Sin importar el horario o la cantidad de clientes al día, las mujeres debían mantenerse activas, no podían abandonar el recinto en el que estaban sin previa autorización y estaban constantemente vigiladas. Desde el Ministerio Público se relató que al menos 2 de estas mujeres fueron amenazadas por personas que aseguraron ser parte del tren de Aragua. Así lo relató el fiscal jefe en Puerto Montt, Marcelo Maldonado, durante la audiencia de reformalización. La víctima logró pagar su deuda y no obstante ello continuó trabajando para los imputados y en dicho contexto el imputado Héctor José Almerida Robles le cobraba una suma de dinero semanal de 50.000 pesos para que le permitiera seguir trabajando ejerciendo la prostitución, amenazándola con que les podía pasar algo, señalando ser parte de la organización criminal El Tren de Aragua, por lo que la víctima debió seguir cancelando en al menos 3 ocasiones el dinero exigido. Se amplió el plazo de investigación vigente en 60 días más por diligencias que se mantienen pendientes y además a la espera de que entidades bancarias levanten el secreto bancario de los imputados. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.